Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy, en esta ocasión, les voy a presentar dos Blend Scotch Whiskies de la marca Ballantine's, su edición de 7 años y la de 17 años. De la historia de esta marca ya he hablado en la reseña del Ballantine Finest, porque vamos a pasar directamente a la presentación de los whiskies. Estamos ante dos blends que contienen whiskies de las destilerías propiedad de Chivas Brothers, como ser Glenmorangie, Milton Duff y Strathclyde. Ambos vienen a 40% ABV, tienen colorante y filtrado en frío. La edición de 7 años fue lanzada al mercado en el 2020 y contiene whiskies con un añejamiento mínimo de 7 años y que han sido añejados en barricas de roble, pero no se especifican si es roble americano o europeo, ni qué líquido han contenido previamente, por lo que es de suponer que estamos ante barricas de segundo uso o reconstruidas. La particularidad que tiene este embotellado es que tiene un finish con un periodo tal vez no superior a 6 meses en barricas ex-bourbon. Este whisky viene en una botella de forma de ladrillo, ¿sí? La característica de Ballantine's, ¿sí? Como ser el Finest y el 12 años, y fue embotellado el 10 de octubre del 2021. El 17 años pertenece a la colección o serie Íconos de la marca Ballantine's y también incluye presentaciones de 21, 23, 30 y 40 años. La edición de 17 años se comenzó a comercializar en 1930 y ha mantenido la botella, la forma de la botella desde ese entonces. Redonda, poquito gordita, podemos decir, y bajita, pero ha sufrido diversos cambios en cuanto a su etiquetado y al empaque de la misma. Al cumplirse los 60 años de la primera edición, del 17 años, se sacó una edición especial en vasijas de cerámica. Este whisky dice que ha sido añejado en una alta proporción de barricas ex-bourbon y el whisky que voy a probar fue embotellado el 11 de julio del 2018. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Vamos primero con el 7 años. Cabe mencionar un detalle que no dije, ya tiene pico vertedor. La 17 años no lo tiene. Veamos el color. Igual recordemos que ambos tienen colorante. Color bastante pálido, ¿sí? No tiene mucho brillo. Vamos a la nariz. Bueno, muy fresco, muy dulce, mucha miel, mucha vainilla. Se nota ahí la barrica de bourbon, muy agradable, ¿sí? No es intenso. Hay frutas, ¿sí? Tenemos unas manzanas rojas acarameladas mezcladas con la miel, algo de lavanda, agua de lavanda por ahí. Tenemos frutas, tenemos flores, algo con una sutil nota de unas peras en almíbar, también poquito de humo que se debe provenir de la barrica de bourbon, pero muy leve, muy sutil. Hay que atraparlo en el momento justo. La lavanda también está bastante presente. Bien, muy agradable, muy tranquilo en nariz. Vamos a la boca. Muy suave. No sé si muy suave en sí, pero muy delicado. ¿Sí? Se desliza, muy agradable. Queda cierta cosa pegajosa, dulce, ¿sí? Como la miel, una cosa melaza, pero muy agradable, no que desentone y demás.
muy lindo el pasar en la boca. Se siente la madera del roble, pero la madera se ve bien desde la barrica de Bourbon, o sea, una madera no por ahí que se le sienta el carbón ni carbonizada, sino más bien caramelizada, ¿no? O sea, que tiene la nota de vainilla, el caramelo que larga esa barrica de Bourbon. Están las frutas, manzana roja, la pera, aparece esa nota más de humo. Bien, está muy agradable también en boca, muy suntuoso en cierta medida. ¿Sí? Está ahí mezclado esa melaza, ese dulce que va acompañando. Cuando estaba preparando la reseña, en cierto punto sentía como que estaba tomando otro whisky con hielo. ¿Sí? Me trajo ese recuerdo, no podría precisar bien cuál, pero me dio esa sensación de estar tranquilo sentado degustando un whisky con hielo. Una cosa que uno a veces, asocia, como les digo, pueden aparecer este tipo de imágenes y recuerdos y asociaciones que por ahí no tienen nada que ver, pero ¿por qué no comentarlas? Y si seguimos de a poquito, lo dejamos reposar un rato, podemos llegar a encontrar alguna nota de chocolate, el humo vuelve a aparecer, para nada algo picante, la verdad no hay nota picante. La manzana, sí, se mantiene la manzana roja, como un jugo de manzana también, muy suave, muy sutil. O sea, la nariz y la boca la verdad que están bastante bien conjugadas, ¿sí? Podemos encontrar notas en común. Muy bien. Y el final, faltaba el final. Bien, también esa sensación fresca, como les decía, ¿no? Es un whisky con hielo, pero la verdad que es la temperatura del whisky, el líquido en sí, muy agradable. Nos queda persistiendo un poquito la manzana, la madera quemada, tal vez un poquito de humo y algo de caramelo, pero muy agradable. Sí, es muy corto, o sea, pasa muy fácil, se desliza fácilmente, y nos queda ese gustito en la boca que va de a poquito, ¿sí? De a poquito se va intensificando, ¿sí? Empezamos a sentir la intensidad del alcohol, cosa bastante rara tener 40%, es un whisky rebajado, un blend, pero tal vez la juventud, ¿sí? O sea, tener 7 años y los whiskies de granos pueden tener cierto más impacto y elevar esa intensidad. A lo mejor, no lo sabemos, pero podría ser que tenga en los whiskies de granos cebada malteada, obviamente, y con una buena proporción de centeno, que tal vez no nos da una nota picante, pero sí nos da esa intensidad que nos eleva las notas en la boca. Bien, vamos un poquito de agua. Y vamos con 17 años. Vamos al color, también recordemos que tiene colorante, es un ámbar, no un ámbar, más bien un oro viejo, oro bruñido, como por ahí le suelen decir. Y si miramos un poquito a ver con el 7 años, aunque en realidad no nos dice nada, es más oscurito que el de 7 años, ¿sí? O sea, por lo menos el hecho del caramelo para disimular un poquito la edad, lo han hecho un poquito más oscuro. Vamos a la nariz, a ver qué encontramos. Es muy suave, es agradable. Se nota que tiene una alta proporción de barricas de Bourbon, porque enseguida nos aparece la vainilla, el caramelo, la miel. Sí, y como digo, hay un alto porcentaje de barricas de ex Bourbon y deben ser de primer uso, o sea, realmente que están ahí bien y con un buen Bourbon, con mucho maíz aparte, y que barricas bastante quemadas porque la nota de vainilla está muy presente. Tanto es así que me hizo acordar al Jim Beam vainilla, ¿sí? Ese licor con el whisky Jim Beam, la vainilla que realmente está muy presente y como
realmente es muy agradable, es muy dulce para quienes les guste ese tipo de bebidas. Pero la vainilla en este caso, bueno, para hacer un whisky, se torna un poquito invasiva y tenemos que esperar, airear y buscar el resto de las notas, y podemos llegar a encontrar la madera, el humo, algo de flores por ahí, muy escondidas, fruto rojo, que tal vez puede ser que haya alguna barrica también ex Jerez, si usaron ex Bourbon posiblemente también haya ex Jerez. Aparece ahí una nota que hasta ahora no la había sentido. Sí, como una nota del licorcito, y justamente, bueno, por eso es esa nota que me recuerda al Jim Beam vainilla, ¿no? Que se mezcla con la vainilla, es como que hay una nota de licor. Habría alguna fruta, no es para nada cítrico, ¿sí? Creo que podría llegar a ser una manzana también, como de 7 años. Pero queda muy tapado con la vainilla. Lo veremos después con agua si modifica algo. Vamos a la boca. Muy suave, es muy sedoso. Está el dulce, la vainilla, al igual que la nariz, está muy presente, pero mezclada con una nota muy sutil, muy leve de anís o de regaliz, ¿sí? Está ahí mezclada con la vainilla, ¿sí? La vainilla lo envuelve a esta nota. Cremoso, aparece caramelo, la miel, muy suave, la verdad, muy sedoso en la boca. A diferencia de la nariz, acá sí se puede percibir un poco más la fruta, que se puede identificar más como una pera asada, una pera ahumada, porque hay una nota de humo que se va intensificando un poco más. La madera aparece, hay una nota de madera que genera un poquito de astringencia, ¿no? O sea, siempre, a veces el roble, la nota de madera en boca puede generar ese tipo de astringencia, pero queda muy compensada igual por lo sedoso que es, lo suave que es el whisky en sí. Y hay otra nota, hay como un... Sí, no, pero diría que es el anís. Se va presentando un poquito más, una nota que genera cierto picor, pero esparcido por la boca, o sea, parecería como un anís estrellado tal vez, ¿sí? Entonces donde el picor o esas notitas que van apareciendo, bueno, se esparcen por la boca, distintos lugares. No es algún lugar compacto o se ubica en un lugar preciso. Bien, vamos al final. Bueno, el final es largo, podríamos decir. Se toma su tiempo para recorrer el camino, para bajar. Genera cierta calidez, no se siente la frescura como en el 7 años. Sí es dulce, nos queda ese dulzor en la boca, pero parece una nota ya de alguna especie, como una nuez moscada y la madera. Bien, veamos qué pasa con agua. Bien, vamos con el 7 primero. Vamos a mezclar. Mira la nariz. ¿Cómo cambió? La manzana roja a full, a pleno. Está ahí en primer lugar la manzana roja caramelada, la pera de almíbar, se sube la fruta cobra mucha más presencia. Y hasta diría que puede llegar a aparecer una nota de durazno, un durazno asado, ¿sí? Y caramelizado. Cambió, ¿eh? Bien, a ver en la boca. Bueno, mi boca yo diría que pierde, o tal vez porque me ha quedado un poco algún resto del 17 años en la boca y entonces acá no se lo siente, lo suaviza demasiado, se ve que se pasa de hidratado, se aparece mucho más la madera, ¿sí? En boca la verdad no me gusta el cambio que ha tenido. En nariz, sí, la fruta, la verdad que creo que es una de las primeras veces que siento tan presente una manzana roja, ¿sí? Bien clara, una pera como decía, muy interesante. Vamos al 17. A ver, nariz.
Bueno, la vainilla sigue estando, pero un poquito más atenuada. Aparece algo de chocolate ahora ahí atrás. Yo me elegí por ahí sacando un poquito la vainilla. Podría aparecer alguna otra nota. Se siente un poquito más jerez, pero sigue siendo dulce. No hay frutas. Yo no encuentro frutas en esto. Bien, vamos a la boca. Bueno, sigue siendo muy sedoso, obviamente. Dulces. Al igual que con el 7, digamos, el agua en boca no le ayuda. Para mí no ayuda, todo lo contrario. Lo siento como demasiado hidratado ya, y eso que le he puesto muy poquita agua. Pero no lo cambia, como que le rompe demasiado la estructura al whisky. Sí, ya como que se transforma un poco en un agua saborizada más que en un whisky. Sí, igual al final aparece el anís, la madera quemada, ¿sí? Se sigue sintiendo ahí que está y persiste. Estamos ante dos blends muy diferentes con respecto a las ediciones fines y de 12 años que ya he reseñado. En el caso del 7 años, dada su juventud y el uso posiblemente de barricas de segundo uso, no logra la complejidad que tienen 12 años. Pero el finish en estas barricas de ex-bourbon realmente lo logran suavizar, que era la intención, y le da ese dulzor y frescor que lo hace más interesante. En el 17 años, el uso de estas barricas ex-bourbon claramente le han dado una gran influencia, una gran importancia a la vainilla. Y esto tal vez no sea del agrado de muchos, porque es algo que uno no esperaría encontrar en un whisky escocés, sino más bien en un whisky bourbon. Ambos me parecen ideales para tomar con hielo o para tragos, donde necesitemos algo más de frescura o dulzura, ¿sí? Tiene esas notas. En el 7, bueno, la nota frutal, la manzana roja, está bastante presente. Y si queremos darle más vainilla, más dulzor, más miel y demás, el 17 años podría ir también. Para aquellos que no les gustan los whiskies picantes, como mi amigo Lucho, son whiskies que deberían probar. Sin embargo, mi preferido de todos los Ballantines que he probado sigue siendo el 30 años, que espero en algún momento poder reseñar. Si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse al canal, seguirnos en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, en la página web titowhisky.com. Al 7 años le voy a dar 3 titos. Y al 17, 3 titos y medio. A disfrutarlo. Hola, aquí sigo. Y como bonus les traigo la comparativa, voy a agregar en esta degustación el Ballantines 12 años. Bien, vamos a ver la nariz. Bien, dulce. Ahora no me acordaba. Se siente también la vainilla. Está más cerca del 17 que el 7 años. Sí. No voy a entrar a la reseña, si quieren pueden ir a verla nada más para comparar, para ver si realmente es un whisky que podemos decir que está entre el 7 y el 17. Vamos a la boca. Es suave, es sedoso, poco más que el 7, poco menos que el 17. Está la madera también presente, dulce. Pero la madera va subiendo la intensidad, se empieza a sentir un poquito más. En este sí empieza a aparecer una pimienta, ahí me está subiendo, sí. Este realmente, a diferencia del 7 y el 17, no sé si es o porque ya tomé los otros dos primero y queda la sensibilidad de la boca más presente, pero a mí este me está trayendo una nota de pimienta en este momento. Así que bueno, como había dicho antes,
7-17 me parece muy bien para quien no le guste los whisky picantes. Yo diría que con el 12 tal vez a cuidarse. No es que sea muy invasiva ni muy intensa, pero está ahí. Decir que es algo intermedio entre el 7 y el 17 sería mentir, digamos, porque la verdad que tienen perfiles muy distintos. Pero bueno, hace el complemento de la línea de Ballantine's, ¿sí? Esa suavidad, la dulzura presente, y muy agradable también, digamos. Creo que los whiskies de Ballantine's, la línea, digamos, básica, por ahí hasta el 17 años, son whiskies realmente accesibles, fáciles de tomar de alguna manera, son suaves, son agradables, así que bueno, gente, a disfrutarlos. Salud. Ya, pucha. Me aflojó. ¿Qué me quedó acá? Las bambos y el aporte de las barricas. ¿Qué carajo? ¿Qué? Algún pasteo, cosa ahí que quedó esa frase que yo voy pasteando borro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Las bambos. Sí, que no sé, qué sé yo, qué carajo.